Dios le bendiga. Bienvenidos a todos a esta parte número 8 de Mateo 24, de la serie de Mateo 24 que hemos estado exponiendo versículo tras versículo, y esta es la parte 8. Si usted no ha visto las otras partes de la 1 a la 7, yo le recomiendo de todo corazón que usted empiece a verla. Porque si usted está de primera vez en este video viendo esta parte número 8, usted no va a entender la revelación que el Espíritu Santo viene dándome. Porque es el Espíritu Santo que viene dándome una revelación de la escritura del libro de Mateo que estaba ahí ya. Pero ¿qué sucede? Que esa revelación que estaba ahí ya ha sido, ¿verdad?, revelada por metodologías sistemáticas filosóficas y interpretan otras cosas que no es lo que el Espíritu Santo quiere decir. Y entonces, para usted poder recibir la revelación del reino, usted tiene que estar conectado como un discípulo de Dios al cielo. Es decir, es necesario que usted sea discípula o discípulo de Cristo para que el Espíritu Santo vea el interés de usted, le revele y usted hable. Porque si usted recibe esta revelación y no habla, pues usted no está preparado para recibirla. Y por eso el Espíritu Santo ha estado exponiéndome esta verdad que ha estado incrustada en el libro de Mateo, pero que muchos no han podido ver porque han querido revelar el tradicionalismo teológico que ha venido hablando la iglesia tradicional, y yo no estoy en tradiciones. Yo quiero revelar la verdad de las Sagradas Escrituras. Entonces vamos a empezar diciéndole, ¿verdad?, que si usted no nos sigue por ninguna red, en Facebook, los que están en Facebook y me siguen en Facebook, o son amistades mías en Facebook, vamos a dejar esos links en la parte de arriba donde usted va allí y le da a ver más, y por ahí van a salir todas las redes donde estoy, y usted puede seguirme y usted puede, ¿verdad?, colaborar con el ministerio que el Señor me está dando para que usted sea también colaborador del reino en este tiempo, y comparte esos videos, vaya y escudriñelo, porque esa es la intención mía. Entonces, también si en YouTube, en el canal de YouTube, va a estar toda la descripción de las redes y la descripción, ¿verdad? Obviamente en la descripción, también en Rumble, estamos en Rumble, estamos en Twitter también, ahora la plataforma se llama X, ¿verdad? Pero estamos allí y por allí usted puede ir, seguirnos y seguir, ¿verdad?, todas las cosas que el Señor me está dando para que así usted pueda también le sea revelado esta revelación, y entonces usted, ¿verdad?, también hable, porque es para eso, ¿verdad? Esta revelación no se puede recibir si usted no quiere hablar de esto, porque el Espíritu Santo no le va a revelar nada. La verdad, el Espíritu Santo nos las da para que la hablemos, Entonces vamos a empezar rápidamente con la sesión, ¿verdad?, que vamos a revelar en este momento, y vamos a ir rápidamente a la palabra. Y te voy a compartir rápidamente la palabra, pero no sin antes, ¿verdad? No sin antes leerte algo de comienzo, ¿verdad? Y de qué es lo que va a tratar, esta parte número 8, ¿verdad? Esta parte número 8 de Mateo 24 es, como dice ahí en el título, ¿verdad?, es la culminación, escuche bien, la culminación. Déjeme por aquí arreglar algo, las cositas que pasan en medio de la transmisión del video, pero ya está resuelto. Es, como puede ver ahí usted, ¿verdad?, es la culminación del tiempo del fin o la ira de Dios. Escuche, la culminación. Una culminación es cuando se acabó ese tiempo, ¿verdad? Cuando se acabó ese tiempo. Pues, la culminación del tiempo del fin, no de antes, sino del tiempo del fin o la ira de Dios, ¿verdad? En este tiempo que vamos a hablar de Mateo 24, se acaba la ira de Dios, se acaba la gran tribulación, se acaba, ¿verdad?, ese periodo final de 3 años y medio de la semana 70 de Daniel. Es decir, la semana 70 de Daniel tiene 2 periodos de 3 años y medio. Aquí se acaba la última mitad. ¿Y por qué revelado por última mitad? Porque usted tiene que meterse a escudriñar la Escritura. La Escritura la revela como 2 mitades de 3 años y medio. Y esta mitad es la última. Aquí se acaban los últimos 3 años y medio de la semana 70 de Daniel, ¿verdad? Es donde se conoce, ese tiempo se conoce como el fin, el tiempo del fin, o la ira de Dios. ¿Y dónde está eso, verdad? Vamos a empezar rapidito. Eso está en Mateo 24,
versículos del 29 al 31. Cuando usted va allí, usted va a poder ver, ¿verdad? La culminación del tiempo del fin, o de la ira de Dios. Aquí se va a dar eso, de Mateo 24, 29 al 31, ¿verdad? Vamos rápidamente a pasar a la escritura, y quiero compartirles, ¿verdad?, pantalla, para así, ¿verdad?, usted pueda ver que vamos a hablar de la escritura, ¿verdad?, que vamos a compartirle la escritura. Como usted puede ver por aquí, ¿verdad?, estamos en Mateo 24, versículo del 29 al 31, y estamos leyendo en la Reina Valera de 1960. Y usted puede ver aquí, ¿verdad?, que la Reina Valera 60 le da un título arriba. Dice la venida del Hijo del Hombre. Y cuando usted puede ver más abajo, ¿verdad?, hay unas concordancias con este libro de Mateo 24 en esta parte en específica. Escuche, en esta parte en específica hay una concordancia. Y usted la puede leer, ¿verdad?, que se la voy a decir ya mismo. Está en Marcos 13, del 27 al 37. Y por ahí, ¿verdad? Por ahí hay más que se las voy a dar más ahorita. Pero vamos a empezar rápidamente con la lectura de esta sección, que es la culminación del tiempo del fin. Mateo 24, 29 al 31. Dice así la palabra. Voy a leerla de aquí. Dice... el 29 del versículo del capítulo 24 de Mateo, el 29 dice: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Mire, voy por aquí. Las potencias de los cielos serán conmovidas. Mire lo que pasa en el 30. Entonces... Mateo 24:30, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. Escuche, las palabras hay que estar, por eso el escudriñamiento tiene que estar pendiente de la palabra. Y entonces, y verán al Hijo del Hombre, dice el 30, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes con poder y gloria, ¿verdad? Y el 31, Mateo 24, 31 dice: y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. ¿Verdad? Que usted puede estar viendo, ¿verdad?, que este tiempo que estamos viendo aquí, ¿verdad?, que usted está viendo de Mateo 24, 29 al 31, es la culminación de la ira de Dios. Es la culminación del tiempo del fin. Si usted ve los otros videos, usted sabe de qué estamos hablando, ¿verdad? La culminación del tiempo del fin, ¿verdad? Y si es la culminación del tiempo del fin, usted va a ver, ¿verdad?, que aquí no está la iglesia. Esto va a ser bien controversial para algunos porque vamos a hablar ahora. Entonces vamos a pasar nuevamente para entonces hablar al respecto de esto, ¿verdad? Aquí lo que vamos a estar viendo, ¿verdad?, en Mateo 24, 31, ¿verdad?, se ha dicho por mucho tiempo, ¿verdad?, se ha dicho que aquí, ¿verdad?, ahí es el arrebatamiento, en Mateo 24 al 31, ¿verdad?, que Jesús está hablando del arrebatamiento, pero aquí no se está hablando del arrebatamiento. Si usted ve los otros videos, aquí Jesús le está hablando a los discípulos o al pueblo de Israel, porque ellos componen los dos grupos, los discípulos del pueblo de Israel, de su segunda venida a la tierra, ¿verdad?, visible, ¿verdad? Pero han dicho diversas revelaciones acerca de Mateo 24, 29 al 31, porque no se escudriñan las sagradas escrituras, ¿verdad? Un asunto que no es tan solo de un asunto de estudiar, un asunto espiritual donde su espíritu, o usted lo conecta al espíritu de Dios que tiene dentro, y esa revelación que viene del cielo sí, va a llegar a usted, porque usted preguntó al espíritu, porque usted hizo parte del espíritu y usted no encajonó al espíritu. Los que han estado haciendo, encajonando al espíritu y dejándose llevar por revelaciones de hombres.
¿verdad? Eso es lo que se llama el escudriñamiento, un asunto espiritual. Usted incluye al espíritu también en su razonamiento, no tan solamente es un razonamiento, ¿verdad? Y se dejan llevar primero por comentarios bíblicos, porque eso es lo primero que se dejan llevar, por comentarios bíblicos, por teologías y lo que ha dicho la iglesia tradicional. Déjeme decirle que yo no soy iglesia tradicional y no, ¿verdad? La iglesia tradicional ha sido buena, pero tiene muchas cosas que no vienen de la palabra porque fue engañada y porque ha aceptado la teología. Y si usted ve videos míos por ahí, usted va a saber por qué la teología no viene de Dios. Pero no voy a entrar ahí. Entonces la iglesia tradicional es el tradicionalismo eclesiástico religioso. Y eso viene de siglos y siglos y siglos y siglos. Y tiene que ver con el catolicismo, pero no voy a entrar ahí. Y el protestantismo agarró cosas del catolicismo, pero no voy a entrar ahí. Una de ellas es la teología, pero no voy a entrar ahí. Entonces la palabra no es tradicional. La palabra es revelatorio y la palabra es la verdad. Entonces lo que yo estoy llevando a usted es la exposición de la verdad, la exposición de lo que dice Cristo ahí. Entonces Mateo 24, 29, 29 al 31 no es el arrebatamiento. Se trata de la culminación del tiempo del fin o la ira de Dios, y la culminación y el tiempo del fin y la ira de Dios es la segunda venida de Jesús a la tierra. Y si es la segunda venida de Jesús a la tierra, es con nosotros. Es con nosotros, aunque no nos menciona directamente ahí, es con nosotros. Y vamos a empezar a escudriñar esto por parte, ¿verdad? Por parte, como ya leímos, ¿verdad? Usted pudo ver el versículo. Dice Mateo 24, del 29 al 31. Hay otros libros que están completamente en concordancia, con Mateo, esta sesión de Mateo 24, 29 al 31. Porque esta sesión, la que estamos hablando, no estamos hablando del libro completo. Mateo 24, del 29 al 31. De ahí no vamos a pasar hoy. Y en concordancia a Mateo 24, 29 al 31 está Apocalipsis 1:7. Y si usted va allí, vamos a explicar una cosa más de Apocalipsis 1:7. ¿Qué más está en concordancia con Mateo 24, 31? Lucas 21, del 25 al 28. Ese es otro libro que está en completa concordancia, ¿verdad? Que está en completa concordancia de Mateo 24. Y usted tiene que aprenderse eso, ¿verdad? Usted tiene que escudriñarlo. Usted tiene que buscar esas concordancias para que usted pueda ser más edificada o edificado. ¿Qué otro libro más habla de la segunda venida de Cristo? Porque eso es lo que estamos revelando. Ya le dije Apocalipsis 1:7, Lucas 21, 25 al 28. Y Apocalipsis, escucha bien, 19, del versículo 16 al 17, es la segunda venida de Cristo y hace concordancia con esta sesión de Mateo 24, del 29 al 31. Vamos a escudriñar versículo a versículo para entonces, ¿cómo se dice eso? Poder desglosarlo, ¿verdad? Desmenuzarlo, esa es la palabra que no me salía, desmenuzar esto. Pero Mateo 24, del 29 al 31, dice: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, ¿verdad? El sol se oscurecerá y la luna no dará resplandor, ¿verdad? Y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Cuando usted ve ahí, hay unas señales poderosas, detalladas, porque son detalladas. Cristo nos quiere dar detalles para que nosotros lo hablemos, porque nosotros no vamos a estar ahí. Nosotros la vemos, ¿verdad? ¿Cuál es el contexto escritural de Mateo 24, 29 al 31? Escucha bien, estoy hablando de esa sesión. Obviamente es el tiempo, la culminación del tiempo del fin y la culminación de la ira, pero ¿cuál es el contexto? ¿Verdad? Sigue siendo el discurso del Monte de los Olivos, porque todo el libro de Mateo 24, desde el versículo 3 hasta el final, que creo que es el 51, creo, ¿verdad? Del versículo 3 hasta el 51, te habla del discurso del Monte de los Olivos. El Cristo hablándole a los discípulos, la iglesia, pero también le está hablando al pueblo de Israel, porque ellos son el pueblo de Israel, ¿verdad? Eso lo he dicho en otros videos. Pero Jesús, mira lo que está pasando aquí, en Mateo 24, 29 al 31. Jesús está contestando una pregunta que le hizo la iglesia o los discípulos, porque los discípulos eran la iglesia prematura. Eran los discípulos. Le está contestando
Y usted va a ver qué pregunta es, ¿ve? ¿A los discípulos o al pueblo de Israel le hicieron a Jesús? ¿Verdad? Esa pregunta que ellos le hicieron a Jesús. Pero aquí específicamente, aquí en este contexto de Mateo, esta sesión de Mateo 29 al 31, se está refiriendo totalmente al pueblo de Israel. Se lo habla a la iglesia, para que la iglesia tenga el conocimiento, lo diga, revele esta justicia y la lleve a la humanidad de alerta de que viene la segunda venida de Cristo, pero se lo está diciendo completamente al pueblo de Israel, porque este evento no lo va a vivir la iglesia. Mateo 24, del 29 al 31, ¿verdad? Que es la culminación de la ira de Dios, porque la iglesia no va a pasar por la ira de Dios, ¿eh? Por la ira de Dios. Entonces, ¿cuál es la pregunta que le hicieron, ¿verdad?, el pueblo de Israel o los discípulos a Jesús? Lo pudimos ver, ¿verdad?, en otros videos, específicamente en la parte 7, que ya dimos, por eso si usted no la ha visto, tiene que verla. Y la pregunta era en el versículo de Mateo 24, versículo 3. Mateo 24, versículo 3. Habían 3 preguntas ahí en una, pero yo le voy a dar la tercera, porque aquí estamos contestando la tercera. ¿Cuál era la segunda? La segunda decía, ¿qué señal habrá de tu venida, del arrebatamiento? Ya eso lo dimos. Ahora, ¿qué señal habrá del fin del siglo? Esta es la pregunta de aquí, de Mateo 24, 29 al 31, que está contestando Jesús al pueblo de Israel o los discípulos. Dice, ¿qué señal habrá del fin del siglo o del gobierno humano? Es lo mismo. Cuando usted habla del fin del siglo, está hablando del fin del mundo en un contexto, pero el mundo aquí tiene el contexto de sistema. Y el sistema no es otra cosa que el gobierno humano, que los sistemas humanos. Y los sistemas humanos están amañados por Satanás. Pero no voy a entrar ahí, ¿verdad? Y esto es lo que está hablando, del fin del siglo aquí. Ahora vamos a entrar rapidito en Mateo 24, 29. Dice, ¿qué dice ahí, verdad? Dice, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá. Mira lo que sucede ahí. El sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Para empezar, dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Aquí la Reina Valera, ¿verdad?, le dice la tribulación aquellos días a todo el periodo de la semana 70 de Daniel. Aquí no son, ¿verdad?, como algunos piensan que como dice tribulación, se está refiriendo a los primeros 3 años y medio. No, se está refiriendo a todo, pero aquí la Reina Valera le da esa, ¿verdad?, lo revela completamente como tribulación, no le llama gran tribulación, ¿verdad? Hay gente que creen que los 7 años completos son la gran tribulación. Pues, hay tribulación en todo el tiempo, porque lo que viene pasando aquí, que los primeros 3 años hay una tribulación, los primeros 3 años y medio de la semana 70 de Daniel, hay una tribulación. Pero después de en los últimos 3 años y medio, se pone más difícil y hay una gran tribulación. Pero la verdadera dispensación de los primeros 3 años y medio es el gobierno del anticristo o el tiempo de dolores de parto. Eso es lo que se está viviendo ahí. Pero la iglesia no ha podido interpretarlo, no ha podido saber porque la teología lo cegó. Y los 3 años y medio es la ira de Dios o la gran tribulación, como quieran llamarle, los últimos 3 años y medio. Y entonces aquí Mateo 24, 29 específicamente se está refiriendo a todos los 7 años, ¿verdad? Le dice tribulación a esos días, a esos 7 años que pasaron, ¿verdad?, de aquellos días. Mire lo que sucederá después que culminen los 7 años. Eso es lo que está diciendo Mateo 24, 29. Mire lo que sucederá después de los 7 años. El sol se oscurecerá. La luna no dará su resplandor. Y las estrellas caerán del cielo. Y las potencias de los cielos serán conmovidas, ¿verdad? Cuando nos habla de que del sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, nos está diciendo que dejarán su función, ¿verdad? ¿Por cuánto tiempo? Eso Dios lo sabrá. Pero dejarán su función. No darán luz. Ni el sol en el día y la luna en la noche. Van a caer las estrellas del cielo en la segunda venida de Cristo. O la culminación del tiempo del fin. O la ira de Dios. Y las potencias de los cielos serán movidas. ¿Qué cielos están hablando aquí? ¿Qué cielo? La galaxia. La galaxia. Aquí no se está refiriendo al cielo de nosotros, sino es
el segundo cielo, la galaxia. Esas potencias que hay ahí, posiblemente planetas, qué sé yo, serán conmovidas, dicen, conmovidas, ¿verdad? Serán conmovidas por ese evento que sucederá, ¿verdad? Más adelante cuando entremos aquí, ¿verdad? Entonces aquí hay un punto crucial donde otras interpretaciones adicionales, ¿verdad? Hay tres posturas del arrebatamiento y hay una postura del arrebatamiento, hay una, que yo no voy a entrar en ninguna porque, ¿sabes? Hay una postura del arrebatamiento, o las tres, ¿verdad? Dicen que Mateo 24, 29, escuche bien, está en total concordancia con Apocalipsis 6, 12 al 13 y con Joel 2, del 30 al 31. Eso dice muchas interpretaciones, pero eso no es lo que dice la palabra, ¿verdad? No es lo mismo. Repito, Mateo 24, 29 y Apocalipsis 6, del 12 al 13, no es lo mismo. No es lo mismo y se lo voy a probar, ¿verdad? Ahora, Apocalipsis 6, 12 al 13 y Joel 2, capítulo 2, versículo del 30 al 31, esas señales son idénticas. Pero esas señales, lo dije en el otro video, esas señales hacen referencia a antes del arrebatamiento de la iglesia. Repito, Apocalipsis 6, del 12 al 13, y Joel, que Joel lo venía diciendo, o Joel lo venía diciendo desde antes, ese profeta, en ese tiempo del arrebatamiento, en la venida de Cristo para la iglesia, iban a suceder unos eventos y casi idénticos al que iba a suceder en la segunda venida de Cristo, que es Mateo 24, 29. Son casi idénticos, pero mira la diferencia, para que usted vea que Mateo 24, 29 y Apocalipsis 6, 13 no es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Se lo voy a traer ahora, ¿verdad? Y vamos a leer Mateo 24, ¿verdad? Vamos a leer, Apocalipsis 6, 12 al 13. Voy a compartirle pantalla para que usted vea, ¿verdad? Ese versículo. Podemos escudriñarlo aquí, Apocalipsis 6. Vamos a ir a Apocalipsis 6, del 12 al 13. Apocalipsis 6, versículo del 12 al 13, y lo vamos a leer la Reina Valera. Y usted va a ver que no es lo mismo que está pasando en Mateo 24, 29 y muchos, ¿verdad? Y específicamente ese es el sexto sello. Y dice así, miré cuando abrió, ese es Juan relatando, el apóstol Juan. Miré cuando abrió el sexto sello, ¿quién lo abrió? Cristo. Dice, he aquí hubo un gran terremoto, el sol se puso negro como tela de silicio. Escuche, mire los detalles porque vamos a comparar detalles. El sol se puso negro como tela de silicio, la luna se volvió toda como sangre. ¿Cómo dice ahí? La luna se volvió toda como sangre. Las estrellas del cielo cayeron, parece idéntico, pero hay detalles que no son. Las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera que deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y cuando yo leo esto, como el que no escudriña bien, va a decir, es lo mismo, David, es lo mismo. No es lo mismo. Cuando usted ve aquí, sí es lo mismo cuando dice, ¿verdad? Hay un terremoto aquí. Allá no hay un terremoto hasta ahora, ¿verdad? Si no sé si en otros versículos, ¿verdad? En la segunda venida habla de un terremoto, pero lo que pasa es que suceden cosas similares, pero ahí no habla de ningún terremoto. Y habla de que el sol se puso negro como silicio. Eso es lo mismo que pasa en Mateo 24, 29. Pero mire esta señal. Dice, y la luna, esta es la señal que nos dice que no es lo mismo, que es parecido. Y parecido y lo mismo no es lo mismo. Es parecido. La diferencia es esa. Y la luna se volvió toda como sangre. ¿Y qué sucede en Mateo 24, 29? Que la luna, ¿verdad? Se deja de dar su luz. Se vuelve negra. Vamos a decirlo así. Vamos a pasar allí. Mateo 24, ¿verdad? 29. Dice, y inmediatamente después, ¿verdad? Mírenlo aquí. Estamos en Mateo 24, 29 al 31. Vamos a leer el 29, donde se enredan mucho. Dice, y el sol se oscurecerá, ¿verdad? Y la luna, vea bien. Déjame a ver cómo puedo, ¿verdad? Y la luna no dará su resplandor. Pero allá en Apocalipsis 6 dice que la luna será toda hecha de sangre. Ahora otros dicen, pero es que dice que se caerán las estrellas del cielo. Sí lo dice, pero esa es la diferencia que hay. Que la luna ya es de sangre
Y aquí la luna dejará de dar, ¿qué? Su resplandor. No es la misma señal. Parecen la misma. Por eso ocurren, repito, ocurren dos eventos similares. Voy a volver de nuevo, ¿verdad? Acá. Ocurren dos eventos similares cuando ocurre el rapto de la iglesia y cuando ocurre la segunda venida. Aquí en Mateo 29, o lo que le leí, sucede, ¿verdad? Que el sol se oscurece, la luna no da su resplandor y las estrellas caen del cielo y las potencias serán conmovidas. Allá, ¿verdad? La diferencia es, esa es la segunda venida, pero en el arrebatamiento sucede que también hay un terremoto. El sol se pone negro, la luna se vuelve de sangre antes del arrebatamiento, o podría ser en el arrebatamiento, eso lo dirá Dios, ¿verdad? Y las estrellas son caídas en la tierra, ¿verdad? Ese es el famoso día del Señor. Eso es lo que pasa en Apocalipsis 6. Y ese es el día del Señor, ¿verdad? O antes de la ira, porque el día del Señor tiene dos contextos. Primero ocurre el arrebatamiento y luego ocurre la ira del Señor. Pero la teología le dice que es la ira solamente. Eso no es así, ¿verdad? Son dos eventos simultáneos que ocurren en el día del Señor. Y eso lo he hablado ya en otros videos que tú puedes ir al canal y saber más de eso, que es, ¿verdad? Estoy hablando de quién detiene al anticristo. Y usted lo va a ver allí. Usted va a ver allí. Hay dos partes de eso. Entonces vamos a proseguir, ¿verdad? Ya leímos Mateo 24, 29 y usted vio la diferencia, ¿verdad? Usted vio la diferencia bien grande aquí. Aquí hay otra señal más que vamos a estar hablando, ¿verdad? Otra señal del fin del siglo, porque esto se está hablando del fin del siglo o el fin del gobierno del hombre, que aparecerá señal del Hijo del Hombre de Jesús en el cielo, ¿verdad? Y escuche bien, lo que sucede aquí es que aparece señal del Hijo del Hombre en el cielo, y así aparece señal es que será visible. Por eso es la segunda venida, no puede ser el arrebatamiento, porque será visible. Aparece y será señal. Dice Mateo 24:30, dice así, dice, y verán, le voy a leer una porción del versículo, dice, y verán al Hijo del Hombre viniendo, verán, visible, la señal, el arrebatamiento no hay señal visible, y verán al Hijo del Hombre viniendo, viene sobre las nubes también, pero es visible esta vez, con gran poder y gloria, ¿verdad? Y esa es la clave aquí, ¿verdad? Estas palabras nos dejan saber que es una señal que todo ojo le verá, como le dije ahorita en Apocalipsis 1:7. Apocalipsis 1:7 dice que todo ojo le verá. Y si dice que todo ojo le verá en Apocalipsis 1:7, quiere decir que ahí está la iglesia envuelta. Y esa es la segunda venida, no el arrebatamiento. Y aquí está diciendo en Mateo 24:30 que dice que y verán el Hijo del Hombre viniendo en las nubes con gran poder y gloria. ¿Ves? Que aquí está hablando de la segunda venida visible con la iglesia. Obviamente no da detalles de la iglesia, pero obviamente usted sabe que la iglesia está ahí. Otra señal que no está hablando Mateo 24 del 29 al 31 es la siguiente, ¿verdad? Es la siguiente. Del fin del siglo, dice, ¿será que Jesús enviará? Esta es la parte que todo el mundo no ha entendido, pero voy a explicar quién es. ¿Será que Jesús enviará ángeles al final de los 7 años? Escuchen, porque está el final de los 7 años, al final de la ira, o al final de la gran tribulación. Enviará 7 ángeles al final de los 7 años de la semana de Daniel, ¿verdad? La semana 70, a juntar a los escogidos. Pero ¿quiénes son esos escogidos en este contexto de Mateo 24, del 29 al 31? Mira todo lo que hemos hablado aquí, porque hay que escudriñar a fondo. ¿Quiénes son esos escogidos? Esos escogidos son los 144,000 elegidos y escogidos con el sello de Dios en su frente de las tribus de Israel. Esto no tiene que ver con la iglesia y esto no tiene que ver con el mundo. Tiene que ver con los escogidos del pueblo. Por eso dicen los escogidos. Fueron los que fueron escogidos. Aquí no está hablando de la iglesia. Y lo vine diciendo en el otro video del capítulo 7, ¿verdad? Esta es, ¿verdad?, la señal que se está dando aquí. Vamos a leerlo, ¿verdad? Dice Mateo 24, 21. Dice, y enviará
sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta otro extremo. Ahora, ¿qué cielo está hablando aquí? Si viene desde Cristo viene desde el tercer cielo. Porque eso es otra cosa. Cristo no viene del cielo que vemos, viene desde el tercer cielo. Pero se va a ver en las nubes cuando venga. Que ahí dice que y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes. Ahora, el cielo que está hablando aquí, Mateo 24:31, es el cielo de nosotros, el azul, este que vemos nosotros, el azul. Y dice que desde los cuatro vientos, cuando se refiere a los cuatro vientos, está hablando, ¿verdad?, de los cuatro puntos cardinales de la tierra. ¿Ves? Va a escoger. ¿Por qué va a escoger a los 144,000 de ahí? Porque los 144,000 sellados de Israel, ¿verdad?, algunos de ellos están dispersos por el resto del mundo. Es decir, ¿sabe?, que cuando Cristo los selló, antes que los selló, porque Él los selló antes de los 3 años y medio, o antes de la ira de Dios, porque usted tiene que leer, ¿verdad?, el libro 7 de Apocalipsis para entender esto, pero no vamos a entrar ahí ahora. Él los selló. ¿Para qué? Para que pasaran todo el tiempo, porque ellos van a pasar toda la ira de Dios y van a pasar todo el periodo de la semana 70, pero obviamente van a pasar esos últimos 3 años y medio difíciles que son la gran tribulación, ¿verdad? Los 144,000, que son los elegidos que está hablando aquí, o los escogidos, van a pasar esos últimos 3 años y medio, ¿verdad? Pero al final el Señor los va a recoger, porque en Israel no están todos. Y usted sabe que el pueblo de Israel, de las tribus, de las 12 tribus de Israel, está disperso por el mundo. Hasta ahí en México, hasta ahí en Venezuela, y por ahí posiblemente en todo el mundo. No lo sabemos. Y todos no han llegado a Israel. Eso es algo lógico. Por eso es que aquí Jesús envía ángeles, porque los va a juntar, porque cuando Cristo venga en la segunda venida, son salvos. Y son, ¿verdad? Los junta para entrar en el reino. Porque acuérdese de una cosa, cuando Cristo viene en la segunda venida, ahí es el reino milenial. Y por eso los junta de los cuatro vientos y de un extremo a otro. Para que ellos entren, son salvos directamente. Reciben la transformación ahí. No se explique eso. Eso déjeselo a Cristo. Esos son los que son juntados por los ángeles en Mateo 24:31. Los 144,000 que pasaron los últimos 3 años y medio de la semana 70 de Daniel. Los últimos 3 años y medio. Ahora, vamos a pasar a un versículo que está en concordancia, hermanos y hermanas, que aquí sí van a pegar el grito mucho. Y lo vamos a leer, ¿verdad? Se lo voy a presentar. Aquí van a pegar el grito un montón, porque la iglesia tradicional no escudriña a la iglesia tradicional y cree que este versículo de Lucas, que está relacionado con este versículo, es más, Lucas 21:28 está relacionado totalmente, porque es lo mismo, está en concordancia, con Mateo 24:31. Pero la iglesia asume el Lucas 21:28 con antes del arrebatamiento. Eso no es así. No es así, porque lo he entendido mal, y como he entendido, ¿verdad?, que Mateo 24:29-31 del arrebatamiento, pues también a Lucas le da ese contexto, a Lucas 21:28. Vamos a ir a Lucas 21:28, ¿verdad?, que está en total concordancia con Mateo 24:31. Repito, Lucas 21:28 está en total concordancia. Es lo mismo que Mateo 24:31. Aunque no es lo mismo, que dice que hay unos detalles que los unen. Están en conjunción. Y vamos a leerlo ahora. Voy a compartirle pantalla para así pasar, ¿verdad?, al versículo y poder escudriñarlo, ¿verdad? A ver si usted lo puede ver más grandemente. Mateo 21, Lucas 21. Cuando vamos al libro de Lucas 21, usted va a ver que es todo lo que dice Mateo 24, ¿verdad? Jesús predice la destrucción del templo, porque las señales antes del fin, mire aquí bien grande, antes del fin, antes del arrebatamiento. Y mire, por aquí seguimos, y Lucas 21:28, aquí está la venida del Hijo del Hombre, que es la segunda venida de Cristo,
Lo mismo que habla Mateo. Es más, aquí la misma Biblia dice que es concordancia con Mateo 24, ¿eh? Pero aquí le dan otro, ¿verdad? Porque esto está un poco amañado también por la teología. Pero no voy a entrar ahí. La venida de los... Estamos hablando de Lucas 21, ¿verdad? Estamos en Lucas. Se lo mostré aquí. Lucas, mire aquí. Y vamos hacia el 28. Lucas 21, 28, ¿ves? Habla lo mismo, ¿verdad? Por aquí se habla de señales en el sol, la luz, la estrella. Guste, aquí habla de otros detalles. No vamos a entrar ahí. Pero mire el 28. Mire lo que dice el 28. Lucas 21, 28 dice: cuando estas cosas comiencen a suceder, el versículo más sacado de contexto que yo he escuchado por la iglesia tradicional, y hasta yo lo sacaba de contexto porque no entendía, pero este tiempo que está viviendo aquí es el tiempo de la culminación del tiempo del fin. El tiempo de la culminación de la ira de Dios no es la iglesia que está aquí, son los 144,000, son los escogidos del pueblo de Israel. Dice, cuando estas cosas, y Cristo se lo está diciendo a ellos, a los 144,000, cuando estas cosas comienzan a suceder, ¿cuáles cosas comienzan a suceder? ¿Verdad? ¿Cuáles cosas comienzan a suceder? ¿Verdad? Todas esas cosas que le habló, ¿verdad? En Mateo 24, vamos a ir a Mateo 24 de nuevo, ¿verdad? Mateo 24, del 15, aquí no está, pero va a tener que improvisar porque, ¿verdad? Mateo 24. Y cuando usted va del 15, Mateo 24, del 15 al 27, ese es el tiempo del fin. Esta es la culminación, acá que estamos leyendo hoy, la culminación de ese tiempo. Por eso aquí le dice en Lucas, que es la misma concordancia de Mateo, pero da otros detalles, que cuando estas cosas, ¿qué cosas? Las que usted vio de Mateo 15 al 28, ¿verdad? Cuando estas cosas comiencen a suceder, aquellas que se dieron allí, o aquí en Lucas, que no va a entrar ahí al libro de Lucas, las comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. ¿Cuál redención está hablando? No es el arrebatamiento aquí, es la redención de los 144,000. Para eso los selló, para redimirlos también. Esos son los escogidos que está hablando aquí, no está hablando de la redención de la iglesia. Y esa es la gran confusión teológica, porque lo mezclan todo, pero no han visto que esto está en una total cronología perfecta. Viene en una secuencia perfecta de eventos. Desde Mateo 24, vamos a ir a Mateo 24. Vamos a ir a Mateo 24. Del 3, aquí estamos en Mateo 24, 3. Míralo aquí, Mateo 24. Desde el versículo 3 hasta el 31, que es el que estamos leyendo hoy, que dice, y enviará a sus ángeles con trompeta y juntarán a los escogidos, está en una completa secuencia perfecta. Un evento pasa, otro evento pasa, otro evento pasa, está en una cronología perfecta, va en secuencia, pero solo hasta ahí, solo hasta el versículo 31. Después no voy a explicar más nada porque ese es material de la parte 9. Esa es material de la parte 9. Y usted puede ver bien claramente, ¿verdad?, que esos, ¿verdad?, ángeles que envía con trompeta es para escoger, ¿verdad?, reunir a los 144,000 que están dispersos sobre todo el mundo. Eso es todo, ¿verdad? Aquí no está hablando de la iglesia, y quería traerle esa revelación, ¿verdad?, que no la ha podido revelar, obviamente, la teología, y ¿verdad?, por gracia de Dios yo vengo a traérselo, ¿verdad? Esta es la gran, ¿verdad?, confusión que han tenido la iglesia tradicional, porque no escudriñan. Esta revelación no puede venir si no es a los discípulos, a las discípulas, ¿verdad? ¿Verdad? Esto es lo que sucede acá. Y en Lucas 21, 28, lo que está sucediendo, esos erguidos que levantan las cabezas, y la redención está cerca, es de los 144,000 al final de la semana de Daniel. Son ellos los que son redimidos para entrar en el reino milenial, porque ahí entran directamente al reino milenial, y ahí viene la iglesia con Cristo también, y se reúnen todos.
Vuelvo y repito, ¿verdad? Voy a dar un resumen de todo esto para culminar, ¿verdad? Esta parte número 8 de Mateo 24, que es la culminación del tiempo del fin o la culminación de la ira de Dios o la segunda venida de Cristo, ¿verdad? Mateo 24, del 29 al 31, está hablando de la segunda venida de Cristo. Cuando dice la venida del Hijo del Hombre, no está hablando del arrebatamiento, está hablando de la segunda venida visible. Y si es visible, porque lo dice ahí, es la segunda venida a la tierra con la iglesia. Y entonces, otra cosa que se ve aquí, ¿verdad? Que los escogidos son los 144,000. Y otra cosa que se ve aquí es que han sacado muchos versículos de contexto como Lucas, que está en concordancia, ¿ves? Y todas esas señales, ¿verdad? Que hay de que el sol se pone negro y la luna se pone negra aquí, específicamente en el versículo 29, y las comparan con Apocalipsis 6, pero no es lo mismo, porque en Apocalipsis 6 la luna se vuelve sangre. Hay una diferencia. La palabra es clara, la palabra es concisa y precisa, pero como no escudriñan las palabritas, las cositas, las comas, el escudriñamiento y la revelación del cielo, no vas a ver. ¿Ves? Ahora, si lo recibes por una teología y una cosa, pues entonces lo recibiste porque lo dicen un montón de teólogos y lo dice la mayoría. Ese es el gran punto que ha habido durante la historia, que como todo el mundo lo dice, todo el mundo se lo cree. Pero eso pasa hasta en las élites. Por eso hay mucho engaño en este mundo, porque como todo el mundo lo dice y la televisión lo dice, es verdad. Eso no es así. Y eso ha sucedido dentro de la iglesia también. Lo voy a dejar hasta aquí, ¿verdad? Y venimos, ¿verdad? Con esa parte 9. Y lo que quiero que usted entienda, ¿verdad? Para culminar es que de Mateo 24:3 al 31, ¿verdad? Estuvimos revelando de Mateo 29 al 31, ¿verdad? De Mateo 24:3 al 31 hay una perfecta cronología en secuencia. Hay mucho ahí que abordar, porque mezcla el libro de Daniel con Apocalipsis y todo esto, pero es perfecto, va en cronología perfecta. Unas partes son para la iglesia, otras partes de Mateo 24, del 3 al 31, son para el pueblo de Israel. ¿Cuáles son las partes del pueblo de Israel? Del 15 al 31. Sencillo, ¿verdad? Porque ya del 15 se fue a la iglesia. Lo dejo hasta aquí, Dios le bendiga, espero que pueda ser sido de edificación, comparte este video con otros, ¿verdad? Yo espero que no se haya atribulado, porque muchos se van a atribular con todo esto, con otros videos, y usted pueda recibirlo y usted pueda estar apercibido. Eso es todo lo que el Espíritu Santo pretende dándome esto y me elige a mí, para que usted se aperciba y usted sepa esto y usted tenga paz. Porque si usted tiene paz de lo que sabe que va a pasar, no para saber días ni horas, es para alertar a la humanidad y para que la iglesia esté apercibida de estas cosas, porque lo que hablamos hoy, la iglesia no lo va a pasar. Pero sí debe alertar de lo que va a suceder y debe saber la verdad para decir que esos son el pueblo de Israel. En Mateo 24, del 29 al 31. Dios lo bendiga y nos veremos luego en esa parte número 9 para seguir con esta secuencia, ¿verdad? Pero usted va a ver algo en la parte 9, ¿verdad? Y lo voy a decir desde ahora. Ya desde la parte 9 en adelante no hay una secuencia cronológica. Ahí aguanta la secuencia cronológica en orden y vuelve a hablar de otras cosas con el contexto de Israel. Lo dejo hasta aquí para luego revelar eso con más detenimiento. Dios lo bendiga y usted sea de edificación para usted. Compártalo, por favor.